Creemos que decidimos. Sentimos que elegimos libremente lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Que podríamos haber actuado de otra manera si hubiéramos querido. Que, en cada instante, existe una bifurcación real entre distintas posibilidades. Pero cuando miramos el problema desde la física, esa sensación empieza a resquebrajarse. La pregunta no es si sentimos que decidimos. La pregunta es si la realidad permite decisiones no determinadas. Y la física es brutalmente clara en algo: el universo funciona mediante relaciones causales. Cada estado del universo está conectado con estados anteriores mediante leyes precisas. Nada aparece de la nada. Nada ocurre sin una causa física. Nada se sale del marco. Esto no es una opinión. Es la base de toda la ciencia. Si conocieras con exactitud el estado completo del universo en un instante, todas las partículas, todas las fuerzas, todas las relaciones, las leyes físicas te dirían exactamente qué estados siguen. No hay huecos. No hay saltos mágicos. No hay interrupciones causales. Y aquí aparece el primer choque. Si tus decisiones ocurren dentro del universo físico, entonces también están sujetas a esas relaciones causales. Tu cerebro no es una excepción. Tu mente no está fuera del sistema. Tus pensamientos no flotan al margen de la física. Son procesos físicos. Cada pensamiento que tienes depende del estado previo de tu cerebro. Cada impulso depende de configuraciones neuronales anteriores. Cada elección surge de condiciones que no controlaste. Tu genética, tu historia, tu entorno, tu estado emocional, tu estado físico. Nada de eso lo elegiste. Y aún así, de ahí surgen tus decisiones. Esto no significa que alguien te controle. Significa que no hay un punto mágico donde la causalidad se rompa. La idea clásica de libre albedrío exige algo muy concreto: que en un mismo estado del universo pudieran ocurrir resultados distintos sin ninguna diferencia física previa. Pero eso no ocurre en la naturaleza. Si el estado es exactamente el mismo, el resultado es el mismo. No porque falte libertad. Porque así funciona la coherencia física. Y aquí es donde muchos intentan escapar por la vía de la física cuántica. Se dice que como a nivel cuántico hay indeterminación, entonces ahí estaría la libertad. Pero esto es un malentendido profundo. La indeterminación cuántica no introduce control. Introduce azar. Y el azar no es libertad. Un evento aleatorio no es una decisión. Es simplemente impredecible. Si una decisión dependiera de un proceso aleatorio, no sería más libre, sería menos tuya. No serías el autor. Serías el espectador de un resultado aleatorio. Así que, ni el determinismo clásico ni la indeterminación cuántica ofrecen el tipo de libertad que solemos imaginar. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. Si todo está causalmente conectado, si el tiempo no fluye, si el universo es una estructura completa, ¿qué significa realmente elegir? Aquí es donde la idea tradicional de libre albedrío empieza a desmoronarse de verdad. Porque normalmente imaginamos la libertad como la capacidad de haber actuado de otra manera en exactamente las mismas condiciones. Pensamos que, en un mismo instante, con el mismo estado interno y externo, podríamos haber elegido A o B de forma independiente. Pero esa idea no encaja con cómo funciona la realidad. Si el estado del universo es el mismo, el resultado es el mismo. No por falta de libertad, sino por coherencia. La física no admite bifurcaciones sin causa. Y esto incomoda porque sentimos, con muchísima fuerza, que podríamos haber elegido otra cosa. Pero esa sensación aparece después de la decisión, no antes. Nuestro cerebro reconstruye la experiencia como si hubiera habido alternativas reales, cuando en realidad lo que hubo fue un proceso complejo que condujo a un único resultado. La sensación de libertad no es prueba de libertad metafísica. Es una experiencia subjetiva generada por un sistema que no puede verse a sí mismo por completo. Tu cerebro no tiene acceso a todas las causas que lo han llevado a decidir. Solo percibe el resultado final y construye una narrativa coherente alrededor de él. Y esa narrativa dice: he elegido. Pero lo que realmente ha ocurrido es esto: un estado físico ha evolucionado hacia otro estado físico según leyes que no controlas. Esto no convierte tus decisiones en falsas. Las convierte en inevitables dadas las condiciones.
Y aquí aparece una distinción clave que suele pasarse por alto. No elegir libremente no significa no elegir. Elegir ocurre. Pero no ocurre fuera de la causalidad. Tus decisiones son reales. Sus causas también. No hay un yo separado que intervenga desde fuera del universo para romper las reglas. El yo es parte del proceso. Y este punto es fundamental. La idea de libre albedrío tradicional exige un agente que no esté determinado por nada previo, un punto de inicio absoluto dentro del universo. Pero ese tipo de agente no aparece en ninguna parte de la naturaleza. No existe una entidad que actúe sin causas. No existe una decisión que surja de la nada. Y si existiera, no sería libertad. Sería caos. La libertad que imaginamos es incompatible tanto con el determinismo como con el azar. Eso nos deja en una posición incómoda. Sentimos que decidimos, pero la realidad no necesita esa libertad para funcionar. Entonces, ¿por qué sentimos que somos libres? Porque la experiencia de decidir no requiere libertad metafísica, requiere ignorancia de las causas. No conocemos todos los factores que nos llevan a actuar. No vemos el proceso completo, solo vemos el momento final donde surge la acción. Y como no vemos las causas, interpretamos el resultado como una elección libre. Es una ilusión muy convincente. Y no es un error. Es una consecuencia de ser un sistema consciente limitado. Tu cerebro no puede calcularse a sí mismo en tiempo real con precisión total. Siempre habrá opacidad. Y esa opacidad genera la sensación de autonomía. No porque seas independiente de la causalidad, sino porque no puedes observarla completamente. Y esto explica algo muy importante. Cuanto más reflexionamos sobre nuestras decisiones, menos libres parecen. Empezamos a ver los motivos, las influencias, los condicionamientos. Pero nunca llegamos a un punto donde la causa desaparece. Siempre hay algo detrás. La cadena no se rompe. Y aquí aparece una pregunta decisiva. Si no somos libres en el sentido tradicional, ¿qué pasa con la responsabilidad? Aquí es donde mucha gente se detiene, porque confunde dos cosas que no son lo mismo: libertad y responsabilidad. Cuando se cuestiona el libre albedrío, aparece un miedo inmediato. Si no elegimos libremente, entonces nada es culpa de nadie, todo da igual, no hay responsabilidad. Pero eso no se sigue de la física. Que una acción tenga causas no elimina sus consecuencias. Que una decisión esté determinada no la vuelve irrelevante. La responsabilidad no depende de la libertad metafísica. Depende de la capacidad de responder. Somos responsables porque somos sistemas que reaccionan a incentivos, consecuencias, aprendizaje y corrección. No porque estemos fuera de la causalidad, sino porque estamos profundamente dentro de ella. Cuando alguien actúa, lo hace desde un estado concreto, y ese estado puede cambiar en el futuro según lo que ocurra después. Castigos, recompensas, educación, experiencia, todo eso modifica estados futuros. La responsabilidad no exige que pudieras haber hecho otra cosa en ese instante exacto, exige que lo que ocurre después influya en lo que harás después. Y eso sí ocurre. De hecho, ocurre precisamente porque no somos libres en el sentido mágico, ocurren porque somos sistemas causales sensibles al entorno. Si no estuviéramos determinados, nada nos cambiaría. Si no tuviéramos causas, nada nos corregiría. La ausencia de libre albedrío no destruye la responsabilidad, la explica. Y aquí aparece una idea aún más incómoda. El castigo no paga una deuda moral con el pasado. El castigo modifica el futuro. No se trata de compensar lo que ya ocurrió, sino de cambiar trayectorias futuras, de reducir la probabilidad de que ciertos estados vuelvan a repetirse. Desde esta perspectiva, la justicia deja de ser venganza cósmica y pasa a ser ingeniería social. No castigamos porque alguien pudo haber elegido otra cosa. Castigamos porque queremos alterar el sistema. Y esto no es frío ni deshumanizante, es más honesto. Nos obliga a dejar de juzgar desde una idea falsa de libertad y empezar a entender el comportamiento como lo que es, el resultado de causas complejas. Esto también cambia la forma en que nos juzgamos a nosotros mismos. Gran parte de la culpa que sentimos viene de imaginar que, en el mismo estado, podríamos haber sido radicalmente distintos. Que hubo una bifurcación real que desaprovechamos. Pero esa bifurcación no existió. Hiciste lo único que podías hacer dadas las condiciones. No porque seas una víctima pasiva, sino porque eras exactamente quien eras en ese momento.
Eso no elimina el aprendizaje. No elimina el arrepentimiento. Pero elimina la autoflagelación inútil. El arrepentimiento sirve cuando modifica estados futuros. No cuando intenta reescribir un pasado que no podía haber sido distinto. Aceptar esto no te vuelve indiferente. Te vuelve más preciso. Empiezas a entender que cambiar no es decidir mejor desde la nada, es modificar condiciones, hábitos, entorno, información, descanso, relaciones. La libertad no está en romper la causalidad. Está en entenderla y trabajar con ella. Y aquí aparece una redefinición mucho más interesante de lo que solemos llamar libertad. No somos libres de actuar sin causas. Somos libres de ser sistemas que aprenden. No somos autores absolutos. Somos procesos que se transforman. La pregunta ya no es ¿soy libre o no? La pregunta es ¿qué condiciones me están llevando a actuar así? Y esa pregunta sí tiene respuestas. Aceptar que no tenemos libre albedrío en el sentido clásico no nos quita humanidad. Al contrario, nos obliga a entendernos mejor. Porque si nuestras decisiones surgen de causas, entonces cambiar no es cuestión de querer más fuerte. Cambiar es alterar las causas. Dormir mal no es una elección moral. Vivir bajo estrés constante no es una decisión libre. Crecer en determinados entornos no es algo que hayamos escogido. Y sin embargo, todo eso influye en lo que hacemos. Esto desmonta una de las ideas más dañinas que tenemos. Que todo depende exclusivamente de la fuerza de voluntad, que si alguien falla es porque no quiso lo suficiente. La física no respalda esa visión. Lo que hacemos depende de estados previos, y esos estados pueden modificarse. Pero no desde un acto mágico de libertad absoluta, sino desde intervenciones reales en el sistema. Cambiar el entorno. Cambiar la información disponible. Cambiar los incentivos. Cambiar los hábitos. Eso es donde ocurre el cambio. Y aquí aparece una paradoja interesante. Cuanto más entendemos que no somos libres en el sentido metafísico, más margen práctico de cambio tenemos. Porque dejamos de culpar a una supuesta falta de voluntad, y empezamos a trabajar con las condiciones reales. La idea de libre albedrío tradicional promete control total pero no ofrece herramientas. La visión causal no promete libertad absoluta pero ofrece comprensión. Y la comprensión sí cambia trayectorias. Esto también transforma cómo vemos a los demás. Cuando entendemos que nadie actúa fuera de causas, el juicio moral simplista pierde fuerza. No porque todo esté permitido, sino porque entendemos mejor por qué ocurre lo que ocurre. La empatía no nace de pensar que todos pudieron elegir otra cosa en igualdad de condiciones. Nace de entender que nadie parte de las mismas condiciones. Esto no elimina la necesidad de límites. No elimina normas. No elimina consecuencias. Pero elimina la idea de que alguien es malo por naturaleza. Las personas no son malas. Los sistemas producen resultados. Y los sistemas pueden cambiarse. Ahora bien, aquí aparece una objeción final que parece imposible de esquivar. Si todo está determinado, entonces el futuro ya está fijado. La respuesta es incómoda pero clara. Desde fuera de la estructura sí. Desde dentro de la experiencia no. Desde una perspectiva completa del universo, todos los estados existen. Todas las trayectorias están ahí. Pero desde tu posición actual, no sabes cuál recorrerás. Y esa ignorancia no es un fallo. Es la base de la experiencia. No necesitas un futuro abierto ontológicamente para vivir decisiones reales. Necesitas no conocer el resultado. La experiencia de decidir no exige libertad metafísica, exige incertidumbre epistémica. No sabes qué harás hasta que lo haces. Y esa no saber es suficiente para que la vida tenga significado. El universo puede estar completo, y aún así, tu experiencia puede ser auténtica, intensa y real. Nada te está empujando. Nada te está arrastrando. Estás recorriendo una trayectoria que se construye desde dentro, aunque esté definida desde fuera. Y esto nos lleva al punto final. No tener libre albedrío no te convierte en un objeto pasivo, te convierte en un proceso consciente dentro de un sistema coherente. No eres un Dios que decide desde fuera del universo. Eres parte del universo tomando forma a través de causas. Y eso no te quita valor. Te da contexto. Cuando aceptas de verdad que no tenemos libre albedrío en el sentido tradicional, ocurre algo inesperado.
La vida no se vuelve vacía. No se vuelve mecánica. No pierde sentido. Se vuelve más honesta. Dejas de verte como un agente separado que actúa desde fuera del mundo, luchando contra fuerzas invisibles. Empiezas a verte como lo que realmente eres, un proceso consciente dentro del universo. No decides desde la nada. Decides desde lo que eres. Y eso no es una debilidad. Es una descripción. La idea clásica de libre albedrío nos prometía control absoluto, pero nos dejaba solos con la culpa cuando fallábamos. Nos hacía creer que todo dependía de una voluntad pura que, en realidad, nunca existió. La física no ofrece esa promesa. Ofrece comprensión. Entender que tus decisiones tienen causas no te quita responsabilidad, te quita la ilusión de que podrías haber sido completamente distinto en el mismo punto. Y eso libera. Te libera de castigarte por no haber sido alguien que no podía ser en ese momento. Te libera de exigir a otros una libertad que tampoco tenían. Te libera de pensar que el mundo debería haber ocurrido de otra manera solo porque así lo imaginas después. Nada de lo que hiciste surgió de la nada. Nada de lo que haces ocurre fuera de la realidad. Y sin embargo, todo lo que haces importa. Importa porque modifica estados futuros. Importa porque cambia trayectorias. Importa porque afecta a otros procesos conscientes como tú. No necesitas libre albedrío metafísico para que la vida tenga peso. Necesitas conexión causal. El universo no te dio libertad absoluta. Te dio participación. Participas en una red inmensa de causas y efectos donde cada acción tiene consecuencias reales. No porque pudieras haber actuado de otra manera en el mismo instante, sino porque lo que haces ahora forma parte de lo que vendrá después. No estás fuera del sistema. Eres parte de él. Y eso no te hace menos humano. Te hace más real. El libre albedrío, tal como lo imaginábamos, no existe según la física. Pero algo mucho más interesante sí existe: la capacidad de cambiar condiciones. No eliges desde la nada. Pero puedes modificar el contexto que te hará actuar distinto mañana. Y ahí está la auténtica libertad práctica. No en romper las leyes del universo, sino en entenderlas y trabajar con ellas. No somos autores absolutos. Somos procesos que aprenden. Y cuando entiendes eso, la vida deja de ser una prueba moral constante, y pasa a ser un recorrido de comprensión. No tienes que ser perfecto. No tienes que haber elegido mejor. No tienes que cargar con una culpa infinita. Solo tienes que seguir avanzando dentro de un sistema que por primera vez empiezas a entender. No tenemos libre albedrío según la física. Y aún así, lo que hacemos sigue importando.